electrónica. De existir alguna novedad, favor informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. De igual manera, solicitamos gentilmente mantener encendida su cámara durante el proceso de registro y de votación. Muchísimas gracias. Los detalles del desarrollo de las sesiones plenarias del Parlamento ecuatoriano en Asamblea en Pleno. Con la votación por bloques, ahora se votará el bloque de allanamiento, que dice que se apruebe el allanamiento, la objeción quinta, relativa al artículo 14, propuesta por el Ejecutivo. Este es el único allanamiento que se propone por parte de la Comisión de Seguridad Integral del Legislativo. Hasta el momento ya se tiene 48 ya, justamente, asambleístas registrados para participar de esta votación. Se podrá ver y se podrá analizar si se tienen ya justamente los cambios que se han solicitado y las mejoras que se han solicitado para el tema de la consignación de los votos. Dábamos lectura justamente a lo que ha sido el análisis que ha hecho la Comisión de Seguridad Integral con respecto a la objeción número 2 al artículo 4, principios generales de la ley, y dábamos lectura precisamente a lo que decía el Ejecutivo. Ahora la respuesta de la Comisión es la siguiente. Respecto a las acciones coordinadas, colaborativas y complementarias de las entidades reguladas de la ley, la Comisión ha debatido sobre esta objeción y ha considerado para el efecto los criterios de los expertos y expertas que han comparecido, los estándares internacionales de los derechos humanos, la sentencia de la Corte CIDH y la Constitución de la República del Ecuador. Al respecto, se debe señalar que se entiende que las acciones de las instituciones del Estado, que dada su naturaleza jurídica tienen funciones distintas, están obligadas a coordinar de conformidad con lo dispuesto del artículo 226 de la Constitución de la República. Sin embargo, como en efecto señala el Ejecutivo, esta coordinación deseable entre entidades estatales no agota el nivel de articulación que las entidades reguladas en la presente ley deben realizar en determinados momentos con fines estratégicos, operativos o tácticos para precautelar el ejercicio de los derechos, la vida, la integridad de las personas, el orden público y la seguridad integral, acciones que no podrían deslindarse de las competencias constitucionales y legales conferidas en el ordenamiento jurídico. El Ejecutivo motiva su objeción señalando que las acciones conjuntas, colaborativas o complementarias técnicamente no son las operaciones que realizan las Fuerzas Armadas en apoyo o coordinación con otras entidades, planteando que se haga referencia a la noción de acciones de apoyo en lugar de acciones conjuntas o complementarias. Al respecto, la Comisión recuerda que la disposición objeto de análisis se refiere a un principio general de la ley y permite que todas las entidades reguladas puedan realizar acciones conjuntas, coordinadas y complementarias cuando corresponde y de conformidad con la legislación vigente, es decir, permite un accionar que no se refiere exclusivamente a las Fuerzas Armadas. Además, resulta necesario precisar que de conformidad con los estándares internacionales, las sentencias de la Corte CIDH y de la Corte Constitucional, las Fuerzas Armadas en materia de orden público y de seguridad interna cumplen un rol complementario. La ley en análisis ratifica asimismo el rol subsidiario y excepcional que pueden cumplir las Fuerzas Armadas en los centros de privación de la libertad. Vamos a revisar en estos momentos cómo está el registro para participar de la segunda votación, es decir, por el bloque justamente de allanamiento a lo que ha propuesto el Ejecutivo. Tenemos ya 132 asambleístas registrados, se han solucionado ya varios de los problemas que se han tenido en algunas de las curules, ya se han podido solucionar durante esta continuación de la sesión número 789 del Pleno de la Asamblea Nacional, que se lleva de forma virtual. En estos momentos estamos revisando y analizando lo que pasa en el tercer punto del orden del día, que es el informe no vinculante sobre la objeción parcial al proyecto de ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza. Queremos saludar a todas las personas que se unen en este momento a la señal de la radio de la Asamblea Nacional, de la televisión legislativa y también de nuestras redes sociales y están pendientes de lo que ha sido la votación, de lo que será la votación en estos textos propuestos por el Ejecutivo al proyecto de ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza. 133 asambleístas ya se están registrados para participar de esta segunda votación, ya por el texto de allanamiento. Se tienen problemas en la curul número 45 por el momento, la curul del asambleísta Lenín Mera, así lo ha expuesto también el asambleísta Edgar Quesada, pero ya fue solucionado el problema del asambleísta Quesada. Faltan por registrarse 2 curules, pero tendremos y estaremos pendientes. Ayuda técnica también se pide en la curul número 45 del asambleísta Lenín Mera, y ya también se han solucionado otros problemas. Solamente 2 curules faltarían por registrarse hasta este momento para llevar la siguiente votación. Con eso ya conoceremos cuál es el pronunciamiento del Pleno de la Asamblea Nacional, en eso que corresponde
a la segunda votación, es decir, al allanamiento a la objeción número 5 relativa al artículo 14 propuesto por el Ejecutivo y que también se lo ha considerado dentro de la Comisión de Seguridad Integral. Leíamos en lo que tiene que ver justamente a la objeción número 2, cuál es el punto que se ha dado y el análisis que se ha hecho dentro de la comisión. Con respecto a la utilización del término legítimo, referente al uso de la fuerza, si bien los estándares internacionales de derechos humanos se refieren al uso de la fuerza de manera genérica, siendo la legitimidad uno de los elementos constitutivos intrínsecos, la Asamblea Nacional consideró pertinente precisar el uso del término a lo largo de toda la ley y desde su denominación, al fin de ratificar la legitimidad que debe revestir el actual regulado. La comisión, acogiendo los criterios de las y los expertos que participaron durante el debate de la presente objeción parcial, estima que es sumamente crítico que el veto del Ejecutivo se excluya la referencia a la legitimidad del empleo de la fuerza, porque es importante que cuando se emplee la fuerza se persiga un objetivo legítimo conforme a lo determinado por la CIDH en el caso Zambrano Vélez y otros versus del Ecuador, del 2007. Por lo expuesto, y dado que la mención al uso legítimo de la fuerza en el literal A se ajusta al artículo 1 de la presente ley, que determina como objeto de la ley normal el uso legítimo y excepcional de la fuerza, resulta fundamental mantener el término siguiendo los estándares internacionales que han establecido que el uso de la fuerza debe dirigirse a lograr un objetivo legítimo. Esto nos dice el análisis presentado por la comisión y que ha sido analizado y debatido en el Pleno de la Asamblea Nacional. Con respecto a la inclusión del bienestar y cuidado como animales no humanos sintientes en el principio interespecie y bienestar animal, si bien más adelante se profundiza en el debate que la Comisión ha tenido durante el tratamiento de la ley en relación con el uso de la fuerza con animales adiestrados, es importante en esta sección analizar el principio de interespecie y bienestar animal, en el que el colegislador propone eliminar el texto que hace referencia a su bienestar y cuidado como animales no humanos sintientes. Al respecto, los legisladores y las legisladoras han vertido distintos criterios que han abonado en el debate sobre el uso de animales adiestrados, pues los animales han contribuido milenariamente al desarrollo de la seguridad y la supervivencia del hombre. En este sentido, han señalado la pertinencia de la ponderación constitucional como la valoración frente a un conflicto de normas que requiere un balance en torno a la problemática de bienestar animal. Repasando un poco la historia, se puede reconocer que han sido muchas las especies de animales que han sido utilizadas y hasta indispensables en las labores militares, tanto en tiempos de paz como en tiempos de conflictos. Esto en consideración de que los animales son sujetos de protección amparados por los derechos de la naturaleza, consagrados en el capítulo 7 de la Constitución de la República del Ecuador, según el artículo 71, la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Por ello es fundamental ratificar que los animales deben contar con equipos de protección que permitan precautelar no solamente su vida, sino también su integridad y su bienestar. La Comisión recuerda al Pleno de la Asamblea Nacional que el principio observado ha sido tomado a partir de la sentencia del 27 de enero de este año, número 253-20JH22, de la Corte Constitucional, en el denominado caso Mona Estrellita, número 253-20JH, en el que la Corte señaló lo siguiente. En este sentido, esta Corte advierte que los animales no deben ser protegidos únicamente desde una perspectiva ecosistémica o con vista en las necesidades del ser humano, sino que principalmente debe ser una óptica que se centre en su individualidad y su valoración intrínseca. Sobre esta consideración, el par colombiano de este organismo ha expresado: los animales son protegidos no solo en función de su aporte ecosistémico, sino en tanto seres sintientes individualmente considerados. Sin embargo, de manera especial, hay ciertos elementos de la naturaleza que son seres sintientes en un sentido estricto, en cuanto poseen, en mayor o menor medida, un sistema nervioso centralizado y especializado, con la capacidad para recibir estímulos de su entorno e interior, procesar dicha información y producir una respuesta especializada y subjetivizada. Para este tipo de sentencias, en ese sentido estricto, es indispensable que el individuo posea un sistema nervioso central. De este modo, este organismo concluye que hay sujetos de derecho como los seres humanos y algunos animales con capacidad de sintencia en sentido estricto. Sin perjuicio de aquello, esto último no significa que los animales con sintencia en sentido estricto deban o puedan equipararse al ser humano, puesto que cada especie tiene sus propias necesidades de protección que se destacan por su característica y cualidades propias. En razón de aquello, sus demandas de protección jurídica serán distintas, se ha señalado. Hasta el momento, 135 asambleístas ya se encuentran registrados para participar de esta votación. Se espera que se solucione lo que tiene que ver justamente el asambleísta de la curul número 45, el asambleísta Lenín Mera, que todavía tiene problemas para esta votación. Se espera cuál será
lo que se establezca por parte de la Presidencia de la Asamblea Nacional y también luego se tome la votación por parte de la Secretaría General dentro de este punto, lo que es el allanamiento, precisamente, que ha sido el único allanamiento que se propone por parte de la Comisión de Seguridad Integral del Legislativo. Todavía se demoran algunos minutos en poder tener ya la consignación de los votos hasta solventar estos problemas y se pueda tener los mayores votos posibles justamente de los asambleístas. En cuanto a la objeción de los animales sintientes, como estábamos dando lectura en lo que es esta propuesta que se tiene por parte de la Comisión de Seguridad Integral al Pleno del Legislativo, dice: de esta manera la Corte Constitucional ha resaltado el carácter sintiente de algunos animales, precisión particularmente relevada en el presente análisis, toda vez que conforme se dejó en manifiesto en los informes previos de la ley presentados por la Comisión, cuando existen situaciones de orden público derivadas en violencia o que requieran de acciones disuasivas de la Policía Nacional o excepcionalmente de las Fuerzas Armadas, no es posible garantizar un actuar previsible de los caninos o equinos, aun cuando estén Señor estos se encuentren presidente, entrenados. agradeciendo de antemano la colaboración del equipo técnico para solventar el inconveniente de la curul número 45, me permito informar que contamos con 136 asambleístas registrados en la presente sesión virtual. En tal virtud se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el bloque de allanamiento. Se toma nota, señor presidente, en tal virtud se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el bloque de allanamiento para la aprobación del allanamiento a la objeción 5 relativa al artículo 14, conforme la objeción presentada por el presidente de la República al proyecto de ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. De esta manera comienza la votación en lo que ha sido el allanamiento propuesto por la Comisión de Seguridad Integral. Tenemos hasta el momento 28 votos ya afirmativos, no hay votos negativos, no hay votos en blanco y tampoco hay abstenciones. Tenemos ya un voto negativo, 55 ya votos afirmativos. En pocos minutos conoceremos cuál es el pronunciamiento del legislativo en el allanamiento a la objeción número 5 relativa al artículo 14. Vamos a revisar justamente qué nos dice el allanamiento, qué es lo que nos dice precisamente el texto propuesto por la comisión y cuál es justamente lo que se propone dentro de la misma. Se ha hecho todo un análisis el día de hoy en respecto de lo que son las disposiciones reformatorias, los artículos de la presente ley, el análisis que se ha hecho desde el legislativo y desde el ejecutivo. Para recordarles, se tuvo 6 participaciones de asambleístas dentro de este proyecto de ley, dentro de esta discusión del pronunciamiento que se tendrá del Pleno de la Asamblea Nacional, que ha comenzado este día jueves. A partir de las 8:30 comenzó la discusión de esta sesión número 789 y ha continuado el día de hoy desde las 10 de la mañana, cuando ya el Pleno de la Asamblea Nacional ha continuado con la sesión pertinente. Hasta el momento 110 votos afirmativos, 1 voto negativo, 0 votos en blanco, 0 abstenciones. Con esto podríamos dar cuenta de que ya existe todos los votos necesarios para poder seguir con el siguiente punto, que será los textos de ratificación. Con eso ya quedaría aprobado el allanamiento en lo que tiene que ver en este justamente artículo 5. Vamos a dar lectura, ya los decíamos, sobre lo que ha sido los aportes que se ha tenido dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Y tuvimos primero el asambleísta ponente, el asambleísta Ramiro Narváez, quien dijo que en el tratamiento de la ley primó el análisis técnico-metodológico y no político. Se tuvo 25 sesiones de trabajo para el primer debate, 6 sesiones de comisión para el segundo debate y 5 más para el análisis de las objeciones parciales, todas estas por lo delicado del contenido del proyecto de ley. Se han revisado 5 ejes temáticos que abarcan las observaciones del presidente de la República. La Corte Constitucional se manifestó y recalcó que solo la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas pueden hacer el uso legítimo de la fuerza. Acoger lo propuesto por el Ejecutivo puede tener vicios de inconstitucionalidad en la normativa.
el colegislador elimine el principio de rendición de cuentas, por ejemplo, yendo en contra de los acuerdos con la CIDH. También se refirió a las potestades de las Fuerzas Armadas cuando están en estado de excepción. Con esta ley pueden estar en todo el territorio, pero realizando sus funciones como es el control de armas y el control de las fronteras los 365 días del año. Sobre el uso de animales, recalcó que pueden ser utilizados en todos los espacios por la Policía Nacional para controlar el orden público, para neutralizar actos de violencia o combatir la delincuencia. Solamente se prohíbe para que no sean utilizados con su fuerza en contra de manifestantes. Otro tema es la situación de amenaza, calificando la situación y dándoles potestad a la policía, pero sin la situación subjetiva de este hecho. Las objeciones del presidente abren una ventana para que se cometan excesos o se vulneren derechos humanos, dijo el asambleísta Narváez. Mocionó la ratificación de 20 de los textos originales y el allanamiento en uno de ellos. Sobre el allanamiento es precisamente lo que se tiene la votación en estos minutos. Tenemos 120 votos afirmativos, 9 votos negativos, 0 votos en blanco y una abstención. Faltarían por consignar su voto 5 asambleístas y con eso ya conoceríamos cuál es el desarrollo. El asambleísta Freddy Rojas sostiene a través del chat que hay problemas en la curul número 133 al momento de consignar su votación. Se espera que se tengan los votos de los 5 asambleístas restantes y con esto ya proclamar los resultados. ...122 votos afirmativos hasta el momento, 10 votos negativos, 2 votos en abstención. Faltan consignar su voto, 2 asambleístas. Señor presidente, antes de cerrar la votación, solicito 2 minutos a fin de solventar un inconveniente de la curul número 136 del asambleísta Freddy Rojas. Correcto. Precisamente la curul 133 del asambleísta Rojas es la única que falta por consignar su votación. El asambleísta Rojas, representante de Galápagos por el movimiento, creo, de la bancada del Acuerdo Nacional, ha sostenido a través del chat de esta plataforma virtual en donde se lleva la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, que no le permite registrar su voto, en la curul número 133. Se solventará de manera técnica este problema y con ello ya tendremos la proclamación de los resultados. Hasta el momento, 122 votos afirmativos, 11 votos negativos y 2 votos en abstención. No se registran votos en blanco dentro de esta sesión número 789, lo que vendría a ser la segunda votación. Recordemos que la primera votación fue para ver cómo se iba a tener la misma, el voto en bloques, como ya se lo ha tenido hasta el momento. Espero, señor presidente, señores asambleístas, señor presidente, a su disposición. Procedemos a proclamar los resultados una vez que por favor, el inconveniente en la curul 133 del asambleísta Freddy Rojas. Señor presidente, con su autorización, contamos con la siguiente votación. Tenemos 123 votos afirmativos, 11 votos negativos, 0 votos en blanco y 2 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobado el bloque de allanamientos relativo a la objeción quinta al artículo 14 del proyecto de ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza. Con su autorización, señor presidente, procedemos a la tercera y última votación relativa al bloque de ratificación. Por favor, secretario. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en su curul electrónica. De existir alguna novedad, favor informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos